En Italia le hacen el feo a los pedidos del aliado eslavo de Washington. En el país de la bota cayeron muy mal los pedidos del líder pro-occidental del país escenario de los combates en la Europa Oriental, que podrían representar significativas pérdidas para la economía italiana. Y es que el presidente del Estado que combate con la nación que es su hermana mayor del mundo eslavo, le exigió a Italia impedir el arribo a ese país de los miles de turistas de la potencia euroasiática, que todos los meses llegan a recorrer los parajes del país del Mediterráneo, lo que causó un profundo rechazo entre los empresarios del sector turístico que no están dispuestos a pagar los platos rotos por las veleidades del mandatario con la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Italianos no están dispuestos a cerrar la puerta a los turistas de la potencia euroasiática. La industria turística de Italia miró con disgusto el pedido de frenar la llegada a ese país de los ciudadanos del principal estado surgido de la disolución de la antigua Unión Soviética. La solicitud del presidente del país sede de la mayor confrontación militar en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial demandó del gobierno italiano prohibir el arribo de los miles de turistas de su país adversario, queriendo penalizar a sus ciudadanos por los combates. A juicio del mandatario, los turistas del país al que considera su enemigo deberían recibir un rechazo cultural en todos los destinos de Italia, para que sepan que no son bienvenidos en ese país. La solicitud ya tiene varios antecedentes en boca del presidente eslavo. El pedido indignó a toda la industria turística italiana, uno de los sectores fundamentales de la economía del país sureuropeo. El titular de la Dirección Turística de la gremial Confcomercio, Alberto Corti, aseguró que la postura busca sumar presiones políticas en un conflicto ajeno a Italia. El especialista señaló que la solicitud del líder político eslavo plegado a los intereses occidentales es extraña y no cumple con los principios por los que opera la industria, pues el turismo siempre ha sido un lugar de encuentro para los extranjeros con los habitantes de Italia. Los desencuentros entre el mandatario del país en conflicto e Italia se están haciendo cada vez más una constante, debido a la importancia que la diplomacia italiana le da a la opción de una solución diplomática del conflicto, una opción que no es compartida por ese líder. El primer ministro italiano, Mario Draghi, durante un reciente viaje a Washington, instó a las partes enfrentadas a continuar las negociaciones y a privilegiar el enfoque diplomático como la principal alternativa de solución para la crisis bélica en la Europa Oriental. El periodista Lucio Caraccio comentó la visita de Draghi a la capital estadounidense en su programa 8:30 del canal La 7 TV. Dijo que, aunque muchos esperaban declaraciones más duras del mandatario, este prefirió un tono más moderado que, sin embargo, dejó ver críticas. El comunicador italiano recordó que el primer ministro de su país dejó claro en Washington que las sanciones están logrando separar a los europeos de la potencia euroasiática. Una separación que no ha logrado reparar las divisiones entre los europeos y estadounidenses. El líder europeo señaló a su homólogo estadounidense Joe Biden que si la política punitiva representada por las sanciones pasa a ser una norma y se sigue con el mismo espíritu, no se logrará sobrevivir desde el punto de vista económico como el social, según recordó el periodista. Por otra parte, Caraccio aseguró que Boris Johnson y Joe Biden financian a las Fuerzas Armadas del país eslavo alineado con los intereses occidentales, para frenar cualquier intento de los países europeos de influir en las partes y empujarlas a continuar el diálogo. La postura del primer ministro Draghi no constituyó una sorpresa, pues Italia fue uno de los primeros países de la Unión Europea y la Alianza Atlántica en advertir que no está dispuesto a seguir alimentando los combates con el envío de más armas, incluyendo equipos ofensivos. Así lo hizo saber el ministro de Relaciones Exteriores italiano Luigi Di Maio, durante una entrevista en el canal de televisión italiana Rai 3, quien de manera tajante dijo que Roma no proporciona armas que contribuyan a escalar las tensiones. En este sentido, el jefe de la diplomacia italiana explicó que hasta el momento su gobierno se había limitado a suministrar armas defensivas a una de las partes en conflicto. No obstante, ha sido descartado el envío de material militar ofensivo.
A juzgar por lo dicho por el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, no se trata de cuestionar el derecho de las personas agredidas a defenderse, sino de señalar que existen alternativas a partir de las opciones que se han puesto sobre la mesa para desescalar el conflicto. En concreto, el ministro italiano hizo un llamado a redoblar los esfuerzos para alcanzar una solución diplomática al conflicto. Debemos llegar a una tregua lo antes posible. Las negociaciones se han estancado, pero nunca hemos dejado de reanudarlas. Anteriormente, el primer ministro Draghi dijo que su gobierno estaba dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que permita encontrar una solución diplomática al conflicto en Europa del Este, que amenaza con extenderse a todo el continente. En su calidad de país fundador de la Unión Europea, el premier italiano pidió la mediación del bloque comunitario para alcanzar un alto al fuego lo antes posible, salvar la mayor cantidad de vidas y dar un nuevo impulso a las negociaciones. Europa puede y debe desempeñar un papel central en la facilitación del diálogo. Debemos hacerlo por nuestra geografía, que nos sitúa al lado de esta guerra, dijo Mario Draghi hace poco más de una semana en un discurso ante el Parlamento Europeo. Además de justificar su decisión de no enviar armas al país eslavo en conflicto, el gobierno italiano advirtió sobre el grave impacto que está teniendo las sanciones de Washington y la Unión Europea en las economías de los países europeos. Y es que Italia, uno de los principales consumidores de gas y petróleo siberiano, que no puede darse el lujo de prescindir del suministro de energía del país euroasiático, escarmentó con los ejemplos de Polonia y Bulgaria, que insistieron en pagar su energía en euros. En este sentido, el ministro italiano para la Transición Ecológica, Roberto Cingolani, instó la semana pasada al Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea que se permita a las empresas pagar temporalmente el gas siberiano en rublos, mientras generar un consenso en torno al marco legal que regula esas operaciones. Italia aspira a una declaración rápida y clara de parte de la Comisión Europea que confirme esa posibilidad, pues según el ministro italiano, podría llevar meses comprender completamente las implicaciones legales de pagar el combustible azul en rublos. Cingolani abrió el compás de su petición al solicitar la inclusión de las empresas importadoras del petróleo siberiano, las cuales no pueden arriesgarse a ser acusadas de violar las sanciones por pagar dichos suministros en rublos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.